du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe. Durante más de 40 años, el mundo vivió bajo una tensión constante entre dos superpotencias. Este periodo, conocido como la Guerra Fría, no solo fue un conflicto político y militar, sino que también una intensa competencia científica y tecnológica que transformó profundamente la historia de la humanidad. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, político y tecnológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que se desarrolló aproximadamente entre 1947 y 1991. Aunque nunca hubo una guerra directa entre ambas potencias, la rivalidad se manifestó en múltiples áreas, como el desarrollo de armas nucleares, la exploración espacial, la informática, la medicina y muchas otras áreas de la ciencia y de la tecnología. Esta competencia impulsó una carrera científica sin precedentes. Muchos de los avances que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, como las computadoras, los satélites, internet o las comunicaciones móviles, tienen su origen en desarrollos realizados durante este periodo. En este video exploraremos los inventos, avances científicos y desarrollos tecnológicos más importantes surgidos durante la Guerra Fría. Para comprender mejor cómo evolucionaron estos inventos, analizaremos los avances destacados por década, desde finales de los 40 hasta el fin del conflicto en 1991, observando cómo cada periodo aportó descubrimientos que cambiaron al mundo. Década de 1940, 1947 a 1949. Inventos científicos y electrónicos. Transitor, 1947, Estados Unidos. El transistor fue inventado en 1947 en Estados Unidos en los laboratorios de Bell Labs por John Barden, Walter Badrain y William Shockley. Este dispositivo sirve para controlar y amplificar señales eléctricas. Antes de su creación se utilizaban válvulas de vacío que eran grandes, frágiles y consumían mucha energía. Permitió reducir el tamaño de los aparatos electrónicos, hacerlos más eficientes y más confiables. Gracias a este invento fue posible el desarrollo de computadoras modernas, teléfonos celulares, radios portátiles y circuitos integrados, convirtiéndose en la base electrónica actual. Horno de microondas, 1947, Estados Unidos. El horno de microondas fue inventado en 1947 por Percy Spencer, quien trabajaba en la empresa Raytheon. Este invento utiliza microondas para calentar los alimentos. Las ondas hacen vibrar las moléculas de agua presentes en la comida, generando calor desde el interior del alimento. El uso del horno de microondas permitió cocinar y calentar alimentos de manera más rápida y sencilla, ahorrando tiempo y energía. Su llegada transformó la vida cotidiana y se convirtió en un electrodoméstico esencial en hogares, escuelas y lugares de trabajo. Programación en código máquina, finales de los 40. La programación en código máquina fue la primera forma de programar las computadoras que surgieron a finales de los años 40. Este tipo de programación utiliza únicamente números binarios, es decir, ceros y unos. Cada combinación representa una instrucción que la computadora entiende y ejecuta directamente sin necesidad de traducción. El código máquina es específico de cada computadora, lo que significa que un programa escrito para una máquina no funcionaba en otra diferente. Además, era muy difícil de escribir y comprender, ya que no utilizaba palabras ni símbolos fáciles para las personas. A pesar de estas dificultades, la programación de código máquina permitió que las primeras computadoras realizaran cálculos matemáticos complejos de manera automática. Gracias a este sistema se sentaron las bases para el desarrollo de lenguajes de programación más avanzados, lo que impulsó el crecimiento de la informática moderna. Primeros sistemas de cálculo electrónico, finales de los 40. Los primeros sistemas de cálculo electrónico surgieron a finales de los años 40 y marcaron el inicio de la computación moderna. Estos sistemas eran máquinas diseñadas para realizar operaciones matemáticas de forma automática sin depender del cálculo manual humano.
Funcionaban principalmente con válvulas de vacío, lo que hacía que fueran más grandes, costosas y con un alto consumo de energía. Ocupaban salas completas y requerían sistemas especiales de enfriamiento, ya que generaban mucho calor. Además, su mantenimiento era constante porque las válvulas se dañaban con facilidad. A pesar de estas limitaciones, estos sistemas eran mucho más rápidos que cualquier método de cálculo anterior. Se utilizaron principalmente en áreas como la investigación científica, el ámbito militar, la ingeniería y el desarrollo tecnológico. Los primeros sistemas de cálculo electrónico sentaron las bases de las computadoras actuales, ya que demostraron que era posible automatizar el procesamiento de información y dinero y dieron inicio a la era digital. Inventos militares. Producción y mejora de armas nucleares, 1947 a 1949. Entre 1947 y 1949, la producción y mejora de las armas nucleares se convirtió en una prioridad estratégica para las grandes potencias, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, el desarrollo nuclear pasó de una fase experimental a una etapa de producción sistemática y perfeccionamiento tecnológico. Se trabajó en mejorar la potencia explosiva, la eficiencia del material nuclear y la confiabilidad de los sistemas de detonación. Uno de los principales avances fue el perfeccionamiento del uso del uranio enriquecido, así como el diseño de las armas más compactas y estables. También se realizaron pruebas para comprender mejor los efectos de la radiación, la onda expansiva y el calor generado por una explosión nuclear. Estas mejoras no solo tenían un objetivo militar, sino también político, ya que las armas nucleares se convirtieron en un símbolo de poder y disuasión. La posesión de este tipo de armamento influyó directamente en el equilibrio internacional y en el inicio de la Guerra Fría. La producción y mejora de armas nucleares en estos años marcó un cambio profundo en la historia mundial, ya que introdujo una tecnología con capacidad de destrucción masiva y consecuencias a largo plazo para la humanidad y el medio ambiente. Radar militar avanzado. Finales de los 40. El radar militar avanzado tuvo un gran desarrollo a finales de los años 40, impulsado por las necesidades estratégicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El radar es una tecnología que permite detectar objetos a distancia mediante el uso de ondas de radio. Estas ondas se emiten, rebotan en un objeto como aviones o barcos y regresan al sistema, permitiendo conocer su posición, distancia, velocidad y dirección. Durante este periodo se mejoró notablemente la precisión, el alcance y la capacidad de detección, lo que permitió identificar objetivos más pequeños y a mayores distancias. También se avanzó en la detección aérea, naval y en condiciones climáticas adversas, como niebla o lluvia. El radar militar avanzado fue fundamental para la defensa nacional, ya que permitió anticipar ataques, vigilar fronteras y coordinar operaciones militares con mayor eficacia. Además, sentó las bases para el desarrollo posterior de sistemas de navegación, control aéreo y tecnologías civiles derivadas del radar. Este avance tecnológico consolidó al radar como una herramienta clave en la seguridad y estrategia militar moderna. Producción masiva de bomba atómica, 1947-1950. Estados Unidos. Entre 1947 y 1950, Estados Unidos inició la producción masiva de bombas atómicas, pasando de un desarrollo limitado durante la Segunda Guerra Mundial a una fabricación continua y organizada en este tipo de armamento. En este periodo, el control del programa nuclear quedó en manos de la Atomic Energy Commission, que se encargó de supervisar la investigación, producción y almacenamiento de armas nucleares. El objetivo principal era fortalecer la capacidad militar y estratégica del país frente a posibles conflictos internacionales. La producción masiva implicó la creación y aplicación de instalaciones para el enriquecimiento de uranio y la producción de plutonio, así como la estandarización del diseño de las bombas para hacerlas más confiables y listas para su uso. También se trabajó en mejorar los sistemas de seguridad y almacenamiento. Este proceso convirtió a las armas nucleares en un elemento central de la política de disuasión, ya que su existencia buscaba evitar ataques energéticos mediante la amenaza de una respuesta devastadora. La producción masiva de la bomba atómica influyó directamente en el inicio y desarrollo de la Guerra Fría. Fundación de la CIA, 1947, Estados Unidos. La Central Intelligence Agency, conocida como CIA, fue fundada en 1947 en Estados Unidos como parte de una reorganización del sistema de seguridad nacional tras la Segunda Guerra Mundial.
Mundial. Su creación se estableció mediante la Ley de Seguridad Nacional de 1947 con el objetivo de recolectar, analizar y coordinar información de inteligencia relacionada con la seguridad del país. Antes de la CIA no existía una agencia central que integrara la información obtenida por distintas instituciones militares y gubernamentales. La CIA fue diseñada para prevenir amenazas externas, anticipar conflictos y apoyar la toma de decisiones del gobierno estadounidense. Durante sus primeros años, su trabajo se centró principalmente en el seguimiento de otras potencias mundiales, especialmente en el contexto del inicio de la Guerra Fría. Además de la recopilación de información, la CIA desarrolló operaciones encubiertas destinadas a influir en acontecimientos políticos y estratégicos en otros países. Esto la convirtió en una pieza clave de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos. Entrenamiento y consumo. Disco de vinilo, 1948, Estados Unidos. El disco de vinilo de larga duración conocido como LP fue introducido en 1948 en Estados Unidos y representó un avance fundamental en la industria musical y en la forma de consumir audio grabado. El LP fue desarrollado por la compañía Columbia Records como una mejora a los discos anteriores, que eran más frágiles y solo permitían grabaciones cortas. A diferencia de estos, el disco LP estaba hecho de vinilo, un material más resistente y flexible. Este formato giraba a 33.33 revoluciones por minuto, lo que permitía almacenar hasta 20 o más minutos de música por cada lado, haciendo posible grabar álbumes completos, conciertos y obras musicales largas sin interrupción constante. El disco de vinilo LP mejoró notablemente la calidad del sonido, redujo el ruido durante la reproducción y facilitó la producción y distribución masiva de música. Además, impulsó el concepto de álbum musical como una obra completa, no solo como canciones individuales. Este primer LP contenía una obra de música clásica, el concierto para violín en mi menor del compositor Felix Mendelssohn, interpretado por el violinista Nathan Milstein. Marcas. Puma, 1948. Puma fue fundada en 1948 en Alemania como una empresa dedicada a la fabricación de calzado deportivo. Desde sus inicios, Puma se enfocó en desarrollar productos que mejorarán el rendimiento de los atletas, combinando diseño, comodidad e innovación. La marca ganó reconocimiento internacional al ser utilizado por deportistas profesionales en competición en alto nivel. Puma se consolidó como una de las principales marcas deportivas del mundo, influyendo tanto en el deporte como en la moda urbana. Su expresión global reflejó el crecimiento de la industria del consumo y el deporte en la segunda mitad del siglo XX. La década de los 50, inventos científicos, software y electrónica, computadoras comerciales. Años 50. Durante los años 50 comenzaron a aparecer los primeros computadoras comerciales, utilizadas principalmente por gobiernos, universidades y grandes empresas. Estas máquinas eran enormes y ocupaban habitaciones completas, pero permitían realizar cálculos complejos mucho más rápido de los métodos manuales. Su uso fue fundamental para el desarrollo de la informática moderna. Circuito integrado, 1958. En 1958 se desarrolló el circuito integrado, una tecnología que permite colocar varios componentes electrónicos dentro de un solo chip. Este avance fue esencial para reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos y aumentar su velocidad. Con el tiempo, los circuitos integrados se convirtieron en la base de los microprocesadores modernos. Fortran, 1957. El negocio de Fortran, también conocido como Fórmula Translation, fue uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Fue desarrollado para facilitar la programación científica y matemática, permitiendo a los investigadores escribir programas más fáciles sin utilizar lenguaje máquina. COBOL, 1959. El lenguaje COBOL fue diseñado para aplicaciones comerciales y administrativos. Se utilizó ampliamente en bancos, empresas y gobiernos para procesar datos financieros y administrativos, y muchos sistemas empresariales lo utilizaban durante décadas. Sistemas operativos iniciales.
Años 50. Durante esta década comenzaron a desarrollarse los primeros sistemas operativos básicos que permitían controlar el funcionamiento de las computadoras y gestionar programas y recursos, aunque eran muy simples. Sentaron las bases para los sistemas operativos modernos. Almacenamiento magnético, cintas. Años 50. Las cintas magnéticas se convirtieron en uno de los primeros métodos para almacenar grandes cantidades de información digital. Estas cintas permitían guardar datos y programas que luego podían ser utilizados por el computador. Inteligencia artificial, bases, 1956. En 1956 se realizó la conferencia de Dartmouth, donde surgieron las primeras ideas sobre inteligencia artificial. Los científicos comenzaron a investigar cómo crear programas capaces de simular procesos de pensamiento humano. Lenguaje de programación, años 50. Durante esta década se desarrolló los primeros lenguajes de programación modernos que permitieron escribir programas de manera más sencilla. Años 50. La vacuna contra la poliomielitis desarrollada por Jonas Salk comenzó a utilizarse masivamente en los años 50. Esta vacuna permitió reducir drásticamente una enfermedad que afectaba principalmente a los niños y causaban parálisis. Antibióticos de segunda generación. Durante esta década se desarrolló nuevos antibióticos más eficaces, capaces de combatir una mayor variedad de infecciones bacterianas. Estos medicamentos ayudaron a mejorar la supervivencia de millones de pacientes. Ultrasonido médico, años 50. El ultrasonido médico comenzó a utilizarse como herramienta diagnóstica. Utiliza ondas sonoras para crear imágenes del interior del cuerpo, permitiendo observar órganos y tejidos sin necesidad de cirugía. Marcapasos implantable, 1958. En 1958 se implantó el primer marcapasos cardíaco, un dispositivo electrónico que regula el ritmo de corazón mediante impulsos electrónicos. Este invento permite salvar la vida de muchos pacientes con problemas cardíacos. Estructura del ADN, 1953. En 1953 los científicos James Watson y Francis Crick describieron la estructura de doble hélice del ADN, lo que permitió comprender cómo se almacena y transmite la información general en los seres vivos. Microscopio electrónico, años 50. El microscopio electrónico comenzó a utilizarse ampliamente en investigaciones científicas. Este instrumento permitió observar estructuras celulares extremadamente pequeños, con un nivel de detalle mucho mayor que los microscopios tradicionales. Inventos comerciales, televisión a color, 1954. En 1954 comenzaron las primeras transmisiones comerciales de televisión a color, lo que transformó la industria de entretenimiento y cambió la forma que las personas recibían información y entretenimiento en sus hogares. Radio portátil, 1954. La radio portátil basaba en transistores, permitiendo que las personas escucharan música y noticias en cualquier lugar. Este invento marcó el inicio de los dispositivos electrónicos personales. Electrodomésticos modernos, años 50. Durante esta década se popularizó mucho electrodomésticos modernos como lavadoras, refrigeradores y licuadoras, que facilitaron las tareas domésticas y cambiaron la vida cotidiana. Videocaseteras. En 1956 se desarrolló las primeras videocaseteras que permitían grabar programas de televisión en cinta magnética. Aunque al principio eran costosas, más tarde revolucionaron el entretenimiento doméstico. Tecnología espacial, cohetes especiales, años 50. Durante los años 50 se desarrolló los primeros cohetes espaciales de alcanzar el espacio, impulsados en gran parte por la competencia tecnológica de la Guerra Fría. Sputnik, 1957, URSS. En 1957 la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Este evento marcó el inicio de la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. Inventos militares. Propiedad alta. Bomba de hidrógeno, 1952. Estados Unidos. En Estados Unidos probó la primera bomba de hidrógeno, una arma nuclear mucho más poderosa que las bombas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Bomba H, soviética, 1953.
Un año después de la Unión Soviética desarrolló su propia bomba de hidrógeno, intensificando la carrera armamentística entre los dos superpotencias. Submarino nuclear, 1954, Estados Unidos. En 1954 se lanzó el primer submarino nuclear, capaz de permanecer bajo el agua durante largo periodo gracias a su reactor nuclear. Bombarderos B-52, 1955, Estados Unidos. El B-52 Stanford 3 se convirtieron en uno de los bombarderos estratégicos más importantes de Estados Unidos, diseñado para transportar armas nucleares a larga distancia. Misiles ICBM, 1957, URSS. Los misiles balísticos intercontinentales ICBM fueron desarrollados por la Unión Soviética para transportar armas nucleares a miles de kilómetros de distancia. Misiles Minuteman, 1959. Estados Unidos desarrolló los misiles Minuteman, capaz de lanzarse rápidamente desde silos subterráneos, reforzando su capacidad nuclear. Marcas fundadas. McDonald's, 1955. En 1955 comenzó su gran expansión mediante el sistema de franquicia, convirtiéndose en una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. Burger King, 1954. Burger King fue fundada en 1954. Rápidamente se expandió como una importante cadena de restaurantes de comida rápida. KFC, 1952. KFC, Kentucky Fried Chicken, comenzó su expansión en 1952 con su famoso pollo frito, convirtiéndose en una marca internacional. Adidas, expansión global. Durante los años 50, Adidas comenzó su expansión internacional, especialmente en el mundo del deporte. El programa Apolo, uno de los mayores logros científicos del siglo XX. Nació en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1961, el presidente John Kennedy anunció el reto llevar humanos a la Luna y regresarlos sanos antes de 1970. Años de pruebas con cohetes, navegación, computadoras y trajes espaciales culminaron en Apolo 11, el primer alunizaje. Durante esta década comenzaron a desarrollarse sistemas que hoy forman parte del mundo moderno: satélites orbitando la Tierra, robots trabajando en fábricas, comunicaciones globales instantáneas, computadoras conectadas entre sí y el mayor logro tecnológico de la humanidad hasta este momento: la llegada del ser humano a la Luna. La historia de esta década comienza en el espacio. Satélites meteorológicos en 1960. A finales de los años 50 y principios de los años 60, los científicos enfrentaban un gran problema. Era extremadamente difícil observar el clima de todo el planeta. La mayoría de los datos meteorológicos provenían de estaciones terrestres, barcos o aviones. Sin embargo, grandes áreas del planeta, especialmente los océanos, quedaban sin observación directa. Esto hacía muy complicado predecir tormentas, huracanes y cambios climáticos a gran escala. Para resolver este problema, Estados Unidos desarrolló el primer satélite meteorológico funcional llamado TIROS-1. Este satélite fue lanzado el 1 de abril de 1960. TIROS-1 llevaba cámaras de televisión capaces de tomar imágenes de las nubes desde el espacio. Estas imágenes eran transmitidas a estaciones terrestres donde los científicos podían analizarlas. Por primera vez en la historia, los meteorólogos podían observar tormentas completas desde una perspectiva global. Esto permitió identificar huracanes en el océano antes de que tocaran la Tierra y mejorar significativamente los sistemas de predicción del clima. El éxito de este satélite inició una nueva era en la meteorología. A partir de este momento, múltiples satélites comenzaron a lanzarse para monitorear continuamente el clima del planeta. Hoy en día, prácticamente todos los pronósticos meteorológicos dependen de redes de satélites que observan la atmósfera desde el espacio. Primer humano en el espacio, 1961. Mientras Estados Unidos avanzaba en el desarrollo de satélites, la Unión Soviética sorprendió al mundo con un gran logro histórico. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en viajar al espacio a bordo de la nave Vostok 1. El lanzamiento ocurrió desde el cosmódromo de Baikonur. La nave Vostok
Vostok fue impulsada por un poderoso cohete que colocó una cápsula en la órbita alrededor de la Tierra. Durante la misión, Gagarin alcanzó una altura aproximada de más de 300 kilómetros sobre el planeta. La nave complementó una órbita completa alrededor de la Tierra en aproximadamente 108 minutos. El vuelo fue completamente automático, ya que los científicos no estaban seguros de cómo reaccionaría el cuerpo humano en condiciones de microgravedad. El éxito de esta misión fue un momento decisivo para la carrera espacial. Demostró que los seres humanos podían sobrevivir en el espacio y regresar a la Tierra con seguridad. El vuelo de Gagarin también provocó una enorme presión sobre los Estados Unidos, que decidió acelerar sus propios programas espaciales para alcanzar a la Unión Soviética. Desarrollo de trajes espaciales en 1961. Una de las mayores dificultades de los viajes espaciales era que en el espacio exterior es un ambiente completamente hostil para la vida humana. No existe oxígeno, la presión es casi nula y las temperaturas pueden variar drásticamente dependiendo la exposición del sol. Para proteger a los astronautas, los ingenieros desarrollaron trajes espaciales presurizados capaces de mantener condiciones similares a la de la Tierra. Estos trajes funcionaban como pequeñas naves espaciales personales. Estaban diseñadas con múltiples capas de materiales espaciales que permitían mantener la presión interna, controlar la temperatura y proteger al astronauta de micrometeoritos. También incluían sistemas de suministro de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono y comunicación con la nave y visores espaciales para proteger los ojos de la radiación solar. El desarrollo de estos trajes fue esencial para permitir misiones más complejas en el espacio, incluyendo caminatas espaciales y exploración lunar. El programa Apolo en 1961 a 1969. En 1961, el presidente John Kennedy anunció un objetivo que parecería imposible: enviar a un ser humano a la Luna antes de que terminara la década. Este ambicioso proyecto se convirtió en el Apollo Program, desarrollado por la NASA. El programa Apolo fue uno de los proyectos científicos y tecnológicos más grandes de la historia. Para lograrlo fue necesario desarrollar nuevas tecnologías en prácticamente todas las áreas de la ingeniería. Miles de científicos e ingenieros trabajaron en el diseño de cohetes gigantes, sistemas de navegación computarizados y nuevos materiales resistentes al calor y naves espaciales capaces de viajar hasta la Luna. En total participaron aproximadamente 4,000 personas en el programa, incluyendo científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores industriales. Uno de los mayores logros del programa fue el desarrollo del cohete Saturn V, el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás construido hasta ese momento. Llegada del hombre a la Luna, 1969. El punto culminante de esta década ocurrió en 1969 con la misión Apolo 11. La tripulación estaba conformada por 3 astronautas: Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. El lanzamiento ocurrió el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy, utilizando el gigantesco cohete Saturn V. Después de viajar aproximadamente 384 kilómetros, la nave llegó a la órbita lunar. El módulo lunar, llamado Apollo Lunar Module Eagle, se separó del módulo comando y comenzó su descenso hacia la superficie de la Luna. Durante el descenso ocurrieron varios problemas con el sistema automático, por lo que Armstrong tuvo que tomar el control manual del módulo para evitar la zona llena de rocas. Finalmente, el módulo aterrizó en la región conocida como Seal of Tranquility. Cuando Armstrong descendió por la escalerilla del módulo lunar, se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la Luna. Durante la misión, los astronautas recolectaron muestras de rocas lunares, instalaron instrumentos científicos y tomaron numerosas fotos de la superficie. La misión fue transmitida por televisión y observada por más de 600 millones de personas en todo el mundo. Durante los años 60 también se desarrollaron importantes tecnologías que cambiaron la forma en que los países planeaban sus estrategias de defensa. Uno de estos desarrollos fue un sistema de misiles SLBM, es decir, misiles balísticos lanzados desde submarinos. Estos misiles podían ser disparados desde submarinos ocultos bajo el océano, lo que hacía muy difícil detectarlos antes de un ataque. Los submarinos nucleares equipados con estos misiles se convirtieron en una parte fundamental del sistema de disuasión nuclear desde las superpotencias. Gracias a ello, incluso si un país sufría un ataque nuclear sorpresa,
aún se podía responder con submarinos escondidos en el océano. El espionaje también tuvo la evolución gracias al uso de los satélites espías. Estos satélites eran capaces de tomar fotografías de instalaciones militares, bases de misiles y movimientos estratégicos del enemigo desde la órbita terrestre. Utilizaban cámaras extremadamente sofisticadas para la época y permitían a los gobiernos monitorear constantemente las actividades del adversario. Esta tecnología redujo la necesidad de enviar espías humanos a territorios enemigos y permitió información con menor riesgo. Otro avance militar importante fue el desarrollo del avión espía SR-71 Blackbird en 1966. Este avión fue diseñado para realizar misiones de reconocimiento a velocidades extremadamente altas y a grandes altitudes. El SR-71 podía volar a más de 3 veces de velocidad del sonido y las altitudes superiores de los 25 kilómetros. Gracias a estas características era casi imposible de interceptar por los sistemas de defensa aérea enemigos. Este avión utilizaba materiales espaciales capaces de resistir las altas temperaturas generadas por la fricción del aire a velocidades supersónicas. Durante esta década también se desarrollaron los primeros sistemas antimisiles. Estos sistemas estaban diseñados para detectar misiles enemigos en el aire y destruirlos antes de que alcanzaran su objetivo. Para lograrlo se utilizaban radares avanzados, computadoras de cálculo rápido y misiles interceptores, aunque los primeros sistemas tenían limitaciones tecnológicas. Representaron el inicio de los modernos sistemas de defensa contra misiles. Inventos científicos y tecnológicos. Los años 60 también fueron una década de importantes avances científicos que impulsaron nuevas tecnologías en múltiples áreas. Uno de los inventos más importantes fue el láser. Desarrollado en 1960, el láser produce un tipo espacial de luz altamente concentrada y coherente que puede viajar a largas distancias sin dispersarse. Esta tecnología se basa en el principio de emisión estimulada de radiación. Aunque inicialmente fue considerada una curiosidad científica, con el tiempo el láser se convirtió en una herramienta fundamental en áreas como la medicina, la industria, la comunicación óptica y la tecnología digital. En 1961 comenzaron a utilizarse los primeros robots industriales en fábricas. Estos robots fueron diseñados para realizar tareas repetitivas como soldadura, ensamblaje o manipulación de materiales. Uno de los primeros robots industriales fue utilizado en una planta automotriz para mover piezas metálicas calientes que serán peligrosos para los trabajadores humanos. Estos sistemas marcaron el inicio de la automatización industrial que hoy domina muchas fábricas modernas. Otro avance importante fue el desarrollo de satélites de comunicación en 1962. Estos satélites permitían transmitir señales de televisión, radio y datos entre diferentes partes del planeta. Gracias a ellos se pudieron realizar las primeras transmisiones televisivas internacionales en el tiempo real. Este avance transformó la comunicación global y permitió conectar continentes a través de señales enviadas desde el espacio. En 1969 se creó el ARPANET, la primera red de computadoras que permitía conectar con diferentes sistemas informáticos entre sí. Este proyecto fue financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y buscaba crear una red de comunicación resistente que pudiera seguir funcionando incluso si las partes de la red eran destruidas. ARPANET permitió a investigadores compartir información y recursos entre universidades y centros de investigación. Con el tiempo, esta red evolucionaría hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Internet, tecnologías de consumo y comunicación. Durante los años 60 también aparecieron nuevas tecnologías que transformaron la vida cotidiana de las personas. En 1963 se introdujo el primer teléfono con botones que reemplazó gradualmente a los antiguos teléfonos de disco giratorios. Estos nuevos teléfonos utilizaban un sistema de tonos electrónicos para llamar a los números más rápidamente, y esto facilitó las llamadas telefónicas y permitió el desarrollo posterior de sistemas automatizados de comunicación. Este mismo año también apareció el cassette de audio. Este formato de cinta magnética permitió grabar y producir música en dispositivos compactos y portátiles. A diferencia de los discos de vinilo, los cassettes eran más resistentes y fáciles de transportar. Esta tecnología revolucionó la forma en que las personas escuchaban música y permitió que los usuarios grabaran sus propias canciones o programas de radio.
radio. En 1964 también se desarrollaron versiones modernas como el fax, un sistema que permite enviar documentos impresos a través de líneas telefónicas. El fax convertía las imágenes o textos en señales electrónicas que eran transmitidas por el teléfono y luego producidas en otra máquina. Este sistema fue muy utilizado durante décadas en oficinas y en empresas para enviar documentos de manera rápida. Marcas y empresas tecnológicas. Durante esta década también surgieron empresas que más tarde se convertirían en gigantes globales. En 1964 se fundó Nike, una empresa revolucionaria a la industria del calzado deportivo. Se convertiría en una de las marcas más reconocidas del mundo. En 1968 se fundó Intel, una empresa especializada en la fabricación de microchips y procesadores. Intel se convertiría en uno de los pilares fundamentales de la revolución informática y el desarrollo de computadoras personales. Durante la década de 1960, la medicina experimentó avances importantes que transformaron la forma en que los médicos trataban enfermedades y comprendían el cuerpo humano. En el contexto de la Guerra Fría, muchos gobiernos invirtieron grandes recursos en investigación científica y médica, lo que permitió el desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos que mejorarían la salud de millones de personas en el futuro. Uno de los avances más importantes fue la diálisis renal, un proceso que permite reemplazar temporalmente la función de los riñones cuando estos dejan de funcionar correctamente. Los riñones filtran la sangre y eliminan toxinas del cuerpo, por lo que su falla puede ser mortal. Durante los años 60 se perfeccionaron las máquinas de diálisis, que extraen la sangre del paciente, pasan por un filtro llamado el dializador para limpiarla y luego la regresan al organismo. Este procedimiento permitió que muchos pacientes con insuficiencia renal pudieran sobrevivir durante años mientras esperaban un trasplante. También se desarrollaron las bases clínicas de los trasplantes de órganos. Los científicos comenzaron a comprender mejor cómo evitar que el sistema inmunológico rechazara los órganos trasplantados, investigando medicamentos que reducen esta relación del cuerpo. Gracias a estos avances se realizaron trasplantes exitosos, lo que abrió el camino para futuros trasplantes de otros órganos como el corazón y el hígado. Otro avance importante fue el desarrollo de la cirugía endoscópica, una técnica que utilizaba instrumentos delgados con cámaras y luz para ser observados del interior del cuerpo sin realizar grandes incisiones. Esto permitió a los médicos examinar órganos internos con mayor precisión y realizar algunos procedimientos con menor riesgo y menor tiempo de recuperación. Además, durante esta década se extendió el uso clínico del electroencefalograma, una técnica que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante sensores colocados en el cuero cabelludo. Esta técnica permitió estudiar enfermedades neurológicas como la epilepsia y mejorar la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Finalmente, también se realizaron avances en la criogenia aplicada, que estudiaba los efectos de temperaturas extremadamente bajas en tejidos biológicos. Los científicos comenzaron a desarrollar técnicas para congelar células y otros materiales biológicos utilizando nitrógeno líquido, lo que sentó las bases para conservación de tejidos y el desarrollo de bancos biológicos que hoy se utilizan en la medicina moderna. Uno de los avances más importantes fue la creación del lenguaje BASIC en 1964. Desarrollado por John Kennedy y Thomas Kurtz, fue diseñado para facilitar el aprendizaje del programa a estudiantes y personas sin experiencia en informática. A diferencia de lenguajes más complejos como el Fortran, BASIC utilizaban comandos simples como print, input o goto, lo que permitió que muchas personas aprendieran a programar por primera vez. Este lenguaje se volvería muy popular en las décadas y fue incluido en muchas de las primeras computadoras personales. Durante esta misma década también surgieron los sistemas de tiempo compartido, una innovación que permitió que varios usuarios utilizaran una misma computadora al mismo tiempo mediante terminales conectadas. La computadora dividía su tiempo de procesamiento en pequeñas fracciones y la distribuía entre diferentes usuarios, lo que daba la impresión de que cada persona tenía acceso a su propia máquina. Este modelo introdujo conceptos como la multitarea y la administración de recursos, que siguen siendo fundamentales en el sistema informático actual.
También se desarrollaron los circuitos MOS, una tecnología de transistores que consumía menos energía y permitía fabricar componentes eléctricos mucho más pequeños. Esta innovación fue esencial para la miniaturización de los dispositivos electrónicos y más tarde se convertiría en la base de los microprocesadores y gran parte de la electrónica moderna. Finalmente, en 1969, en los laboratorios Bell Labs, los investigadores Ken Thompson y Dennis Ritchie desarrollaron el sistema operativo Unix. Este sistema introdujo conceptos avanzados como la multitarea, el acceso a multiusuarios y una estructura organizada de archivos. Además, su diseño modular permitió que pudieran adaptarse a diferentes tipos de hardware. Unix se convirtió en uno de los sistemas operativos más influyentes de la historia y sirvió como base para los sistemas modernos como Linux y MacOS. Todos estos avances demostraron que la computarización estaba evolucionando rápidamente y prepararon el camino para la revolución de las computadoras personales que surgía en las décadas siguientes. Década de los 70s. Durante la década de 1970, en el contexto de la Guerra Fría, el mundo vivió importantes avances científicos y tecnológicos. En esos años comenzaron a desarrollarse tecnologías que dieron origen a la computación personal, las telecomunicaciones modernas y nuevos métodos médicos. Innovaciones en electrónica, informática, medicina y entretenimiento transformaron la vida cotidiana y sentaron las bases de muchas de las tecnologías que utilizamos actualmente. Software y electrónica. Fibra óptica, 1970, Corning, Estados Unidos. Utiliza hilos extremadamente delgados de vidrio o plástico capaces de transmitir información mediante pulsos de luz generados por láser o diodos LED. La señal viaja dentro del cable gracias al fenómeno físico llamado reflexión interna total, lo que permite transportar datos a enormes distancias con muy poca pérdida de señal. Permitió el desarrollo de Internet de alta velocidad, redes de telecomunicaciones globales, televisión por cable y transmisión de datos entre continentes. Microprocesador, 1971, Intel 4004. Considerado el primer microprocesador comercial del mundo, integraba 2300 transistores en un pequeño chip de silicio de aproximadamente 12 milímetros cuadrados. Este chip era capaz de ejecutar alrededor de 60.000 operaciones por segundo, lo cual representó un enorme avance en miniaturización tecnológica. Permitió que las computadoras pasaran de ocupar habitaciones completas a dispositivos compactos, sentando las bases de laptops, teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos modernos. Lenguaje C, 1972, Dennis Ritchie, Bell Labs. Lenguaje de programación diseñado para crear sistemas operativos y software cercano al hardware. Destaca por su velocidad, eficiencia y control directo sobre la memoria del sistema. Fue utilizado para desarrollar el sistema operativo Unix y posteriormente influyó en muchos lenguajes modernos como el C++, Java y otros. Gran parte del software actual se basa en conceptos creados con C. Microcomputadoras, ROM, RAM, chips y calculadoras. Durante esta década se popularizaron los chips de memoria electrónica. La ROM, Read Only Memory, almacenaba datos permanentes, mientras que la RAM, Random Access Memory, permitía guardar información temporal que podía modificarse. Estas tecnologías hicieron posible la creación de calculadoras electrónicas portátiles, computadoras personales y sistemas digitales más baratos y accesibles, reemplazando a máquinas mecánicas usadas anteriormente para cálculos. GPS, 1978, Departamento de Defensa de Estados Unidos. Sistema de posicionamiento global basado en una red de 24 satélites orbitando la Tierra, que envían señales de tiempo a receptores en el planeta. Al medir el tiempo que tarda la señal en llegar, el receptor calcula su ubicación con gran precisión. Inicialmente fue una tecnología militar para navegación estratégica, pero posteriormente se abrió al uso civil, permitiendo aplicaciones como mapas digitales, navegación vehicular, logística, transporte aéreo y aplicaciones móviles como Google Maps. Medicina y ciencia. CT Scan, 1971, Godfrey Hounsfield. La tomografía computarizada combina múltiples imágenes de rayos X tomadas desde distintos ángulos con procesamiento computacional para crear imágenes detalladas del interior del cuerpo. Permitió detectar tumores, hemorragias internas y enfermedades complejas con mucha más precisión, reduciendo la necesidad de cirugías exploratorias. MRI, bases clínicas. La resonancia magnética utiliza campos magnéticos intensos y ondas de radio para generar imágenes detalladas de los tejidos internos del cuerpo. A diferencia de los rayos X, no utiliza radiación ionizante. Se convirtió en una de las herramientas
herramientas médicas más importantes para estudiar cerebro, columna vertebral, articulaciones y órganos internos. Neuroimagen básica. Durante esta década comenzaron las primeras técnicas para visualizar el funcionamiento del cerebro en personas vivas, analizando la actividad cerebral mediante señales eléctricas o cambios en el flujo sanguíneo. Estas investigaciones fueron la base para el desarrollo de tecnologías más avanzadas como la resonancia magnética funcional, fMRI, usada en neurología y psicología. Ingeniería genética. Los científicos descubrieron cómo utilizar enzimas especiales para cortar y unir fragmentos de ADN, permitiendo modificar el material genético en laboratorio. Dio origen a la biotecnología moderna, permitiendo desarrollar medicamentos, vacunas, cultivos modificados y terapias genéticas. Clonación celular experimental. Técnicas de laboratorio que permiten reproducir células genéticamente idénticas mediante procesos controlados. Abrió el camino para investigaciones en medicina regenerativa, cultivo de tejidos y desarrollo de tratamientos biotecnológicos. Computación personal. Interfaces gráficas. 1973, Xerox PARC. Se desarrollaron sistemas informáticos que permitían interactuar con la computadora mediante ventanas, iconos, menús y el uso del mouse, en lugar de escribir comandos de texto. Esta innovación inspiró posteriormente las interfaces utilizadas por Apple y Microsoft. PC personal. 1975, Altair 8800. Computadora vendida como kit que debía ser ensamblado por el usuario. Funcionaba mediante interruptores en el panel frontal y luces indicadoras. Despertó el interés de miles de entusiastas y programadores, iniciando la revolución de la computación personal. Apple I. 1976. Steve Wozniak y Steve Jobs. Primera computadora creada por Apple. Se vendía como una placa electrónica con el lenguaje BASIC integrado. Aunque solo se vendieron alrededor de 200 unidades, marcó el nacimiento de Apple y el inicio de una nueva industria tecnológica. Apple II. 1977. Fue una de las primeras computadoras personales listas para usar, con gráficos a color, teclado integrado y almacenamiento mediante disquetes. Se convirtió en un gran éxito comercial, con millones de unidades vendidas, ayudando a popularizar la informática en hogares y escuelas. Disquetes. Medios de almacenamiento magnético portátiles que permitían guardar datos digitales. Los primeros eran de 8 pulgadas desarrollados por IBM y posteriormente evolucionaron a 5.25 pulgadas con capacidad aproximada de 360 kilobytes. Permitieron transportar programas y archivos entre computadoras antes de la llegada de las memorias USB o almacenamiento en la nube. Videojuegos domésticos. 1972, Atari. Pong. Uno de los primeros videojuegos comerciales para televisión, simulando un juego de tenis de mesa digital. Dio inicio a la industria mundial de videojuegos, que hoy genera cientos de miles de millones de dólares al año. Betamax. 1975, Sony. Sistema de grabación de video doméstico que ofrecía buena calidad de imagen, pero menor duración de grabación. En competencia apareció VHS, desarrollado por JVC, que permitía grabar hasta 6 horas. VHS ganó la llamada guerra de formatos y se convirtió en el estándar del video doméstico durante décadas. Walkman. 1979, Sony. Reproductor portátil de casetes con audífonos que permitía escuchar música en cualquier lugar. Cambió la forma en que las personas consumían música, creando la cultura de escuchar música de forma personal y móvil. Marcas tecnológicas. Empresas como Microsoft, 1975, Apple, 1976 y Atari, 1972, surgieron durante esta época y jugaron un papel fundamental en la expansión de la computación, los videojuegos y el software. Década de 1980 a 1981. Inventos de software y electrónica. IBM PC, año 1981. En 1981 la empresa IBM lanzó la IBM Personal Computer, una de las computadoras más influyentes de la historia. Aunque ya existían computadoras personales, la IBM PC estableció un estándar de hardware que permitió a otras compañías crear componentes y programas compatibles. Esta computadora utilizaba el microprocesador Intel 8088 y funcionaba con el sistema operativo MS-DOS. Su arquitectura relativamente abierta permitió que muchas empresas desarrollaran
programación, software, periféricos y tarjetas de expansión. El éxito de la IBM PC impulsó el crecimiento de la informática personal y dio origen a la computadora compatibles con PC, que aún hoy dominan gran parte del mercado. MS-DOS, año 1981. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, fue el sistema operativo desarrollado por Microsoft para la IBM PC. Permitía controlar la computadora mediante comandos de texto y gestionaba funciones básicas como archivos, discos y ejecuciones de programas. Durante los años 80 se convirtió en el sistema operativo más utilizado en computadoras personales. Gracias a él se desarrollaron programas importantes como procesadores de texto, hojas de cálculo y videojuegos. MS-DOS también sirvió como base para el desarrollo posterior de Microsoft Windows, que incorporaría interfaces gráficas más fácil de usar. Microchips, VLSI, año 80. Los microchips VLSI, Very Large Scale Integration, permitieron integrar millones de transistores en un solo circuito integrado. Esto hizo posible fabricar computadoras más rápidas, pequeñas y eficientes. Esta tecnología fue fundamental para el desarrollo de microprocesadores avanzados, memorias de mayor capacidad y dispositivos electrónicos compactos. Los avances en VLSI marcaron un paso importante en la miniaturización de la electrónica y siguen siendo la base de los chips utilizados actualmente en computadoras, teléfonos y otros dispositivos digitales. Redes Entertainment comerciales, años 80. Durante los años 80 la tecnología Entertainment comenzó a utilizar de forma comercial para conectar computadoras dentro en redes locales, LAN. Estas redes permiten compartir archivos, impresoras y recursos entre varios equipos. Entertainment se convirtió rápidamente en un estándar debido a su fiabilidad y bajo costo, y fue ampliamente adoptado por empresas, universidades y centros de investigación. Con el tiempo esta tecnología evolucionó para ofrecer velocidades cada vez mayores y sigue siendo uno de los sistemas de red más utilizados en el mundo. Impresoras láser, año 1984. Las impresoras láser, popularizadas en 1984, utilizan un rayo láser y tóner para imprimir imágenes o textos sobre papel. A diferencia de las impresoras de impacto, ofrecían mayor velocidad y mejor calidad de impresión. Estas impresoras se volvieron muy comunes en oficinas porque permitían producir documentos profesionales de manera rápida y silenciosa. Con el tiempo su costo disminuyó y comenzaron a utilizarse también en hogares y pequeñas empresas. Medicina, ciencia y materiales. Biotecnología industrial, años 80. La biotecnología industrial avanzó gracias a la ingeniería genética, permitiendo utilizar microorganismos para producir medicamentos, hormonas, vacunas y enzimas industriales. Uno de los avances más importantes fue la producción de insulina humana mediante bacterias modificadas genéticamente, lo que mejoró el tratamiento de la diabetes. Este campo también influyó en la agricultura, permitiendo desarrollar cultivos más resistentes y productivos. Psicofarmacología moderna, años 80. Durante los años 80 se desarrollaron nuevos medicamentos para tratar depresión, ansiedad y otros trastornos mentales. Estos fármacos actúan sobre los neurotransmisores del cerebro, regulando la comunicación entre las neuronas. Los avances en psicofarmacología permitieron mejorar el tratamiento de enfermedades mentales y contribuyeron al desarrollo de neurociencia moderna. Materiales compuestos avanzados, años 80. Los materiales compuestos combinan diferentes sustancias para obtener propiedades superiores como alta resistencia y bajo peso. Durante los años 80 comenzaron a utilizarse ampliamente en aviones, automóviles, equipos deportivos y tecnología aeroespacial. Estos materiales permitieron fabricar estructuras más ligeras y eficientes, reduciendo el consumo de energía en muchos sistemas de transporte. Fibra de carbono, años 80. La fibra de carbono es un material extremadamente resistente y ligero formado por filamentos de carbono. Durante los años 80 su uso creció en industrias tecnológicas y deportivas. Se utiliza en aviones, automóviles de alto rendimiento, bicicletas y satélites, ya que combina gran resistencia con muy poco peso. Hoy en día es uno de los materiales más importantes de ingeniería avanzada. Modelos climáticos por computadora, años 80. Los modelos climáticos computacionales comenzaron a desarrollarse con mayor precisión en los años 80 gracias al aumento de la capacidad de las computadoras. Estos modelos utilizan cálculos matemáticos para simular el comportamiento del clima de la Tierra, incluyendo temperatura, presión atmosférica y corrientes oceánicas. Han sido fundamentales para estudiar el cambio climático y el calentamiento global. Comunicación y consumo. Telefonía celular, analogía, 1 GB.
año 1983. La telefonía celular de primera generación, 1 GB, apareció en 1983 y utilizaba señales analógicas para transmitir llamadas inalámbricas. Los primeros teléfonos móviles eran grandes y costosos, pero representaron un gran avance al permitir comunicarse sin una línea telefónica fija. Esta tecnología fue la base para el desarrollo de redes móviles posteriores como 2 GB, 3 GB, 4 GB y 5 GB. CD Compact Disc, año 1982. El Compact Disc CD fue introducido en 1982 como un formato digital para almacenar música. Utilizaba un láser para leer la información y grabar el disco. Ofrecía mejor calidad de sonido y mayor durabilidad de los discos de vinilo o los cassettes. Durante los años 80 y 90 se convirtió en el principal formato para la distribución de música y también se utilizó para almacenar software y datos. Computadoras personales, uso masivo, años 80. Durante la década las computadoras personales comenzaron a utilizarse masivamente en hogares, oficinas y escuelas. La aparición de software de productividad como procesadores de texto y hojas de cálculo hizo que las computadoras se volvieran herramientas fundamentales para el trabajo. Este crecimiento marcó el inicio de la revolución informática personal que transformó la forma de trabajar y acceder a la información. Tecnología espacial. Transbordador espacial reutilizable. Año 1981. En 1981 la NASA lanzó el primer transbordador espacial reutilizable, una nave capaz de despegar como cohete y aterrizar como avión. Este sistema permitió transportar astronautas y satélites al espacio y reutilizar la nave en múltiples misiones. Los transbordadores fueron fundamentales para el desarrollo de la exploración espacial y el mantenimiento de satélites. Estación Espacial Mir, año 1986. La Estación Espacial Mir, lanzado por la Unión Soviética en 1986, fue una de las primeras estaciones espaciales diseñadas para misiones prolongadas en órbita. En Mir, los astronautas realizaron experimentos científicos en condiciones de microgravedad durante largos periodos. Los avances obtenidos en esta estación ayudaron al desarrollo posterior de la Estación Espacial Internacional, ISS. Años finales de la Guerra Fría, 1990-1991. Al comenzar la década de 1990, el mundo estaba experimentando cambios tecnológicos muy rápidos, pero también transformaciones políticas profundas. Durante más de 40 años, la Guerra Fría había dividido el planeta en dos grandes bloques, el liderado por Estados Unidos y el liderado por la Unión Soviética. Sin embargo, hacia el final de este periodo comenzaron a surgir innovaciones digitales que cambiaron completamente la forma en que las personas se comunicaban, trabajando y compartían información. Al mismo tiempo, el sistema político soviético empezó a colapsar, lo que llevaría finalmente al fin de la Guerra Fría. Uno de los avances más importantes de este momento fue la creación de la World Wide Web en 1990, desarrollada por el científico británico Tim Berners-Lee mientras trabajaba en el Centro de Investigaciones CERN en Europa. En ese momento ya existía una red global de computadoras llamadas ARPANET, que había sido creada décadas antes para conectar universidades y centros de investigación. Sin embargo, esa red era difícil de usar y estaba limitada principalmente a especialistas. Tim Berners-Lee propuso un sistema para organizar la información en documentos interconectados llamados páginas web. Para lograrlo creó tres tecnologías fundamentales: el lenguaje HTML, que permitía estructuras documentos, y el protocolo HTTP, que permitía transferir información entre computadoras, y los navegadores web, programas que permitían visualizar esas páginas de forma sencilla. Gracias a esta innovación, cualquier persona podía acceder a información desde diferentes computadoras conectadas a la red. La World Wide Web transformó completamente el uso de Internet y dio origen a la era digital moderna, permitiendo la creación de sitios web, comercio electrónico, redes sociales y plataformas de información global. Al mismo tiempo que surgía la web, también comenzaron a aparecer las computadoras portátiles comerciales en 1991. Aunque ya existían computadoras transportables en años anteriores, durante este periodo se desarrollaron modelos más compactos, ligeros y prácticos que podían utilizarse fuera de oficinas o laboratorios.
Empresas como IBM, Apple y Toshiba comenzaron a producir laptops diseñadas para profesionales, estudiantes y empresas. Estas computadoras incluían pantallas integradas, teclados completos, baterías recargables y discos duros internos, lo que permitía trabajar desde diferentes lugares sin depender de una computadora fija. Aunque al principio eran costosas y tenían menos potencia que las computadoras de escritorio, las laptops representaron el inicio de la computación verdaderamente móvil. Con el tiempo, este tipo de dispositivos se volvería común en universidades, oficinas y hogares en todo el mundo. Otro avance tecnológico importante de estos años fue el desarrollo de la telefonía móvil digital de segunda generación 2G en 1991. Las primeras redes de la telefonía móvil desarrolladas en los años 80 se utilizaban tecnología analógica, lo que limitaba la calidad de las llamadas y la seguridad de las comunicaciones. El nuevo estándar GSM, Global System for Mobile Communication, introdujo la transición digital de voz y datos. Esto permitió mejorar la calidad del sonido, aumentar la capacidad de las redes y ofrecer nuevas funciones como el envío de mensajes de texto SMS. Además del sistema GSM, permitió que los teléfonos móviles pudieran utilizar en diferentes países con mayor facilidad, lo que contribuyó a la expansión global de la telefonía celular. Este desarrollo marcó el conocimiento de la evolución que más tarde conduciría a las redes 3G, 4G y 5G utilizadas actualmente. Mientras estos avances tecnológicos estaban transformando el mundo, también ocurrían acontecimientos políticos históricos. En 1991, después de varios años de crisis económica y reformas políticas, la Unión Soviética comenzó a desintegrarse. Bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, el gobierno soviético había intentado reformar el sistema mediante políticas conocidas como perestroika, reestructuración económica y glasnost, apertura política. Sin embargo, estas reformas provocaron cambios que terminaron debilitando el control del gobierno central sobre la república que formaban parte de la Unión Soviética. Durante 1991, varias de estas repúblicas comenzaron a declarar su independencia. Finalmente, en diciembre de ese mismo año, la Unión Soviética dejó oficialmente de existir, dando lugar a nuevos países independientes como Rusia, Ucrania, Kazajistán y otros estados de Europa del Este y Asia Central. La desaparición de una Unión Soviética marcó el fin oficial de la Guerra Fría en 1991. Durante más de 4 décadas el mundo había vivido bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear entre las dos superpotencias. Sin embargo, con la disolución del bloque soviético, este enfrentamiento ideológico y militar llegó a su fin. A partir de ese momento comenzó una nueva etapa en la historia mundial caracterizada por la expansión de la globalización, el crecimiento de Internet y el desarrollo acelerado de tecnologías digitales. Así, el final de la Guerra Fría coincidió con el inicio de una nueva era tecnológica. Innovaciones como la World Wide Web, las computadoras portátiles y la telefonía móvil digital marcaron el comienzo a la sociedad conectada que conocemos hoy. Estos avances demostraron que mientras las tensiones políticas que habían definido gran parte del siglo XX llegaban a su fin, el mundo estaba entrando en una etapa completamente nueva dominada por la información, la comunicación global y la tecnología digital.